Hace mucho tiempo que no hablaba de One Piece. ¿Qué? ¿Creyeron que ya no iba a haber más videos sobre ella? Jamás. Puede que sea una obra de chorrocientos capítulos y que esto haga que me dé mucha pereza editar vídeos sobre ella, lo confieso. Pero jamás la voy a abandonar del todo. Así que, efectivamente, hoy volvemos a visitar a los Mugiwara. Hace tiempo hice mi serie de vídeos acerca de este manga que me gusta tantísimo y la di por terminada, lo que consideré que fue un viaje precioso por toda la tradición narrativa que abarca el que es, ahora mismo, el cómic más vendido de la historia. La mayor aventura jamás contada, que contiene dentro de sí tanta magia, tanto carisma, tantos sentimientos y relatos diversos sobre la vida, el mundo, la libertad y la lucha constante por alcanzarla. Fue una serie de vídeos muy importante para mí y para este canal, en la que puse muchísimo trabajo y nada me hizo tan feliz como la gran acogida que tuvo. De hecho, les confieso que fue esa serie la que me motivó a crear lo que ahora es Marina Golondrina en un inicio. Empecé el canal para poderle dar forma a un ensayo que había escrito sobre una obra que me apasiona de un modo que no puedo explicarles, y fue precioso tener la oportunidad de compartir estas ideas y este cariño con tanta gente. Y hoy quisiera volver con este tema, pero esta vez también será un poco distinto. Pueden entender este vídeo como una forma de darle una reflexión final a lo tratado en los vídeos anteriores, una reflexión personal, mía, sobre todos estos temas, o pueden entenderlo como un vídeo independiente donde doy mi interpretación de una serie y un personaje que me parecen profundamente entrañables. Como ustedes quieran, queda a su juicio, pero el hecho es que hoy volvemos a hablar de One Piece, de su diálogo con la tradición narrativa que le precede y de un personaje que es, creo yo, quien encarna toda esta idea. Vamos a hablar del Capitán Usopp y el valor de la ficción, sobre cómo a través de este personaje, a mi juicio, Eiichiro Oda nos habla de la importancia de las historias y de por qué aventuras como la que él mismo ha escrito son parte intrínseca de nuestra naturaleza humana e imprescindibles para nosotros y nuestro desarrollo. Y por supuesto, si puedo traerles este contenido ahora, tanto tiempo después de iniciar esta aventura, es gracias a mis adorados y queridos mecenas de Patreon y miembros del canal, sin los cuales nada sería posible. Y lo mismo digo por todas aquellas queridas avecillas que me han seguido desde el comienzo y los que siempre me comentan y comparten mi contenido tanto acá en YouTube como en redes sociales. Los quiero mil, muchísimas gracias por todo. Les recuerdo que ustedes también pueden ser parte de mis mecenas desde €1 al mes, tanto en Patreon como acá en YouTube, gracias a la opción de miembros del canal. El enlace de Patreon está en la descripción del vídeo y de miembros del canal tienen el botoncito de unirse acá abajo. Muchas gracias por todo su apoyo. Y hecha esta introducción, me gustaría comenzar con una pregunta que, creo yo, es imprescindible para hablar de todo esto. Probablemente es una pregunta que no tenga respuesta, o si acaso tenga varias, y todas igual de válidas, pero voy a intentar ofrecer un poco mi perspectiva sobre ello. ¿Por qué contamos historias? Las historias son algo humano. No existen, al menos que sepamos por ahora, historias no humanas. Existen animales que tienen formas de coexistencia complejas, que podríamos llamar sociedades, y hasta existen algunas especies que muestran indicios de poseer cultura o nos hacen replantearnos si solo los seres humanos somos capaces de producir arte. Pero, al menos hasta que se demuestre lo contrario, los relatos son únicamente nuestros. ¿Pero qué sentido tienen? ¿Para qué las contamos? ¿Por qué creamos y transmitimos relatos de forma tan constante y desde el inicio de nuestra especie? Porque es verdad que hemos cambiado los medios mediante los cuales narramos, pero la voluntad sigue siendo la misma. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón? Lo más evidente es que es para transmitir información. Esto lo hablé en mi vídeo sobre el viaje, pero los relatos, sobre todo si son lineales, son ideales para ordenar la información y transmitirla de forma que se vuelva relevante y sea recordada. Por ejemplo, Caperucita Roja nos advierte sobre cómo las niñas y niños deberían cuidarse de hablar con desconocidos porque puede ser peligroso y estos pueden tener malas intenciones. Y del mismo modo tenemos muchísimas historias de carácter popular como las fábulas o las alegorías religiosas que pretenden entregar una clara moraleja con su relato. A veces también nos hablan sobre hechos que sucedieron en un pasado remoto. Por ejemplo, Hansel y Gretel hablan sobre periodos de hambruna.
Y el flautista de Hamelin, con su invasión de ratas, nos habla sobre la peste negra. Y cuando el flautista, más adelante en el relato, enfadado porque el pueblo no le paga por haberlo librado de esta plaga, se lleva a los niños en una procesión, es una alusión a la Cruzada de los Inocentes, cuando miles de niños pobres en Europa fueron engañados para ir a luchar en las cruzadas y luego fueron vendidos como esclavos al llegar a los puertos italianos. Aparte, este cuento nos advierte sobre la importancia de pagar nuestras deudas. Otro ejemplo son las diversas historias de diluvios e inundaciones que hay en todas las culturas del mundo, como por ejemplo el relato bíblico de Noé o el mito mapuche de Kaikaivilu y Trentenvilu. Estas nos hablan sobre algún cataclismo que quedó marcado en el inconsciente colectivo cuando la humanidad estaba en una etapa muy temprana, pero también y quizás sobre todo nos están advirtiendo sobre cómo, si el mar se retira de las costas o llueve demasiado, más vale subir a la cima de una montaña para sobrevivir a lo que probablemente será una inundación, ya sea por tsunami o porque se desborden los ríos. Sean más o menos evidentes, siempre contamos con este tipo de historias para transmitir información, desde consejos y advertencias hasta las ideas sobre cómo creían las antiguas culturas que funcionaba el mundo y la relación que los seres humanos guardaban con este. Son por lo tanto el germen de la sociedad, de la cultura. Los relatos nos hacen pertenecer. El paleoantropólogo español Juan Luis Arzuaga habla de la capacidad simbólica del Homo sapiens y de cómo esto nos dio el poder de establecer conexiones con individuos desconocidos a través de la habilidad de dotar de significados arbitrarios a cosas que no los tenían en un inicio, es decir, de crear símbolos, de abstraerse y generar narrativas comunes, y señala ahí el secreto del éxito de nuestra especie frente, por ejemplo, a otras especies de seres humanos que coexistieron con la nuestra, como puede ser el hombre de Neandertal. Podías no conocer a la persona de enfrente, pero podías conectar con ella a través de un relato común que los unía a ambos, de una narrativa que los hermanaba, y esa característica fue nuestra fuerza, llevando muy lejos nuestra capacidad de cooperar los unos con los otros. Ideas como la patria, la religión y todo tipo de aspectos culturales son, al final, relatos que conforman nuestra sociedad y percepción de la realidad, y por eso, en ocasiones, llegamos a aferrarnos a ellos hasta lo enfermizo, con consecuencias catastróficas y destructivas. Y darnos cuenta de este poder lo ha vuelto hasta peligroso. Hemos librado guerras y esclavizado a otros seres humanos en nombre de nuestros relatos. Lo hemos usado para manipular sociedades enteras. Pero tampoco es que siempre sea negativo. Fueron este tipo de narrativas también las que nos llevaron a muchísimas conquistas sociales, como por ejemplo el derecho al voto, 2 veces para las mujeres, las jornadas laborales de 8 horas con descanso dominical y vacaciones, o el fin de la segregación racial en varios países, por citar algunos ejemplos. Para bien y para mal, hemos hecho uso de esto para configurar nuestro mundo y conectar unos con otros. Como sea, se pueden transmitir mensajes, organizar la información y conocimiento haciéndolos fáciles de memorizar, y también se pueden generar un sentido de pertenencia o establecer ideas y persuadir a otros de seguirlas. Las historias son una herramienta poderosa que nos ha permitido ser lo que actualmente somos como especie. Podríamos decir que para eso y por eso contamos historias, pero yo creo que todavía hay algo más. Como ya mencioné en algún video anterior, las historias, por su propia naturaleza de comunicar, tienen algo de lo cual la vida real carece: una razón de ser. Las historias hablan de la vida, pero no son la vida ni pretenden serlo. La simplifican, la modelan, la abstraen y la dotan de lo que no posee: sentido, propósito, dirección. La vida está llena de asuntos inconclusos, amores que no pudieron ser, heridas que nunca cerrarán, amigos que nunca reencontraremos después de despedirnos, desgracias arbitrarias o golpes de suerte. En las historias todo esto se corrige, se cierran los círculos dolorosos y las cosas malas ocurren por una razón narrativa que nos llevará a una siguiente etapa. Incluso si nos encontramos con historias de carácter trágico, siempre nos quedamos tranquilos sobre cómo esta tragedia ha sucedido de una forma concisa para dar un cierre a ciertos temas. Nunca es fortuito, todo tiene un porqué. Es por esto que la ficción le da un sentido a nuestras vidas y también las fortalece. Nos da las herramientas adecuadas para lidiar con el absurdo del mundo, ya sea de una forma terapéutica
terapéutica trabajando alguna experiencia personal que pueda reflejar la de otras personas, como resignificando nuestras experiencias colectivas para reflexionar sobre nuestra deriva en el mundo, y muchas veces, quizás la mayoría, haciendo ambas cosas a la vez. Es por cosas como estas que, por ejemplo, en Argentina, aquellos 2 goles de Diego Maradona en los cuartos de final en el Mundial contra Inglaterra en 1986 significaron tanto, como si fueran un poquito de justicia por una guerra absurda que dejó al país tremendamente adolorido. Lo mismo se puede decir de la reivindicación que supone para muchísimos países africanos su desempeño normalmente sobresaliente en las Olimpiadas, o los 4 oros del corredor afroamericano Owens en las Olimpiadas de Berlín en pleno régimen nazi. Los goles de Maradona no cambiaron la situación de su país ni arreglaron los problemas de Argentina, y los oros de Owens ciertamente no derrotaron a Hitler ni acabaron con los campos de concentración, pero eso no los hace menos importantes porque fueron un respiro, esperanza, y significaron muchísimo gracias a que eran parte de un relato. Y siguiendo con los ejemplos deportivos, lo mismo puede decirse de las actuales Olimpiadas, que suceden en un contexto de pandemia que mantiene aún el mundo en vilo. Por eso, creo yo, contamos historias. Y sí, sé que llevo mucho rato sin hablar de One Piece y de Usopp, pero les prometo que tiene que ver, porque en mi opinión el personaje de Usopp representa y encarna precisamente esta idea. One Piece es una serie extremadamente referencial, lo he dicho 1000 veces ya sea en las estructuras narrativas que emplea, que revisé a grosso modo en mi serie al respecto, como en sus referencias directas a obras de ficción que le precedieron o aspectos culturales de nuestro mundo que se reflejan en el suyo. Esto lo hace con una intencionalidad, es una historia que viene de la tradición narrativa para sumarse a ella, en un flujo constante de relatos que dialogan entre sí. Y en este sentido, el personaje de Usopp es toda una declaración de intenciones. El nombre de Usopp nos hace alusión a la palabra japonesa uso, que quiere decir mentira, y su diseño con esa nariz tan larga nos remite inmediatamente a uno de los mentirosos más conocidos de la tradición narrativa, Pinocho. Pero aparte es que su arco introductorio está basado en un cuento concreto muy conocido de la tradición oral, Pedro y el Lobo. El cuento, por si alguien no lo conoce, va así. Pedro era un pastor que estaba guardando las ovejas y estaba tan aburrido que decidió gastar una broma a sus vecinos y comenzó a gritar que venía el lobo. Los vecinos, asustados y desesperados, fueron corriendo en su ayuda, solo para encontrar a Pedro partiéndose de risa. Al día siguiente volvió a repetir la jugarreta con idénticos resultados, enfadando muchísimo a todos los aldeanos. Entonces, el tercer día resultó que de verdad apareció el lobo, pero por más que Pedro pidió ayuda, nadie acudió, seguros de que debía ser de nuevo otra broma del pastor, con lo cual Pedro y sus ovejas fueron devorados. Creo que el paralelismo es tan evidente que no hace falta explicarlo mucho. Usopp hace exactamente lo mismo, solo que en vez de gritar que viene el lobo, grita que vienen los piratas. La moraleja en este caso es que si siempre mientes, nadie te creerá cuando digas la verdad, porque tu palabra ya no tendrá valor, y cuando necesites que te creen, nadie lo hará. Tal como, de hecho, le pasa también a Usopp. Pero acá lo que importa no es tanto el cuento al que hace referencia, sino el cómo usa este relato. Lo interesante de esto viene aquí. ¿Por qué miente realmente Usopp? ¿En qué consisten sus mentiras y cuál es el propósito de estas? En primera instancia comparte una esencia con Pedro y el Lobo. Las mentiras de Usopp son para combatir el aburrimiento, pero no solo el propio, sino también el de los niños y el de Kaya, y el de todos. En la apática y mortalmente apacible aldea de Usopp grita que vienen los piratas molestando a los adultos y revolucionando a los niños, y cada día se sube al árbol junto a la ventana de Kaya para contarles cientos de trolas absurdas sobre sus aventuras inventadas. Pero esto va más allá de sencillamente divertirlos, esto es ilusión de vivir, es alimentar la creatividad, la voluntad de enfrentar cada día con el espíritu alto y abierto a lo desconocido e inesperado. Mantiene viva la capacidad de asombro frente a la apatía y la inercia de una existencia en la cual cada día es igual que el anterior. Las mentiras de Usopp son historias. Usopp es un narrador de cuentos y siento que con esta vuelta de tuerca que hace Oda nos está hablando sobre todo lo expuesto antes, sobre el valor de estas historias que con su sabor a juego infantil mantienen despiertos a quienes las escuchan con alegría. Por eso, cuando el arco concluye, Usopp se embarca con Luffy para vivir las historias que imaginaba, y por eso Kaya ahora
ahora decide estudiar medicina, y también por eso los niños deciden mantener su tradición de mentir diciendo que vienen los piratas intacta, sin jamás dejar que el pueblo sepa que solo una de aquellas veces eso fue verdad. Las historias que escucharon e inventaron juntos les dieron la fortaleza para emprender esos caminos que, sin ese aliento, no hubieran tenido la fuerza de transitar. Hay una frase, que no puedo recordar ahora exactamente de dónde es, que dice algo así como que todas las historias son reales, incluso si no sucedieron de verdad. Y esto es así de verdad, porque aunque las historias no nos cuenten hechos verídicos, nos hablan de emociones, de conflictos y reflexiones reales, atajan esos errores de la vida y les dan un sentido, nos proporcionan las herramientas para hacerles frente y poder cargar con ellos. Reforzando esta idea también está el hecho de que las mentiras de Usopp que le contaba a Kaya efectivamente se cumplen a lo largo de su viaje, porque aunque Usopp no lo supiera, sus historias hablaban del mundo que habitaba y transmitían algo acerca de este. Los cuentos de hadas no les dicen a los niños que los dragones existen. Los niños ya saben que los dragones existen. Los cuentos de hadas le dicen a los niños que los dragones pueden ser vencidos. Las historias nos hacen fuertes y las mentiras de Usopp funcionan igual. Por eso es tan importante que él esté caracterizado como cobarde y que necesite esconderse tras sus propias invenciones para hacer frente a sus miedos. Depende de la ficción a tal punto que, cuando necesita sí o sí ser valiente, tiene que recurrir a un personaje inventado, un héroe de cuento cuyo disfraz puede ponerse para hacer frente a lo que sea, al mundo entero con tal de salvar a su compañera o a la vergüenza de haber fallado a su amigo y capitán. Sogeking es la piel que Usopp se pone para esconder detrás de un relato y entonces sentirse invencible. Por otro lado, el antagonista del arco de Usopp, Kuro, también miente, pero a diferencia de Usopp, lo hace para manipular y controlar a otros, mostrando cómo este poder de la narrativa puede ser peligroso y dañino. Las historias de Usopp liberaban a Kaya, la hacían soñar con un mundo más allá de sus limitaciones y le mostraban que éstas podían superarse. Nunca pretendió engañarla, porque al fin y al cabo Kaya era siempre consciente de la naturaleza de estas historias, lo mismo que los niños y todo el mundo en la isla. Kuro es diferente, usa las mentiras para mantener a Kaya prisionera, no ya solo dentro de su propia casa, sino de su condición. Hay mentiras que se hacen para ocultar la verdad, pero hay mentiras que son historias, como las de Usopp. Y las historias no ocultan la verdad, hablan sobre ella, y por lo tanto hacen libre, fuerte y consciente, y ese es el valor de la ficción. Oda ha dicho en sus entrevistas que Usopp representa a lo que sería una persona normal, común y corriente en el mundo de One Piece. Alguien que, al contrario que el resto de sus compañeros, no tiene cualidades legendarias, pero que aún así asiste y es partícipe de la historia. Y ojo que con esto no nos ha dado un personaje patético o ridículo, al contrario, Usopp está lleno de ingenio, es un talentoso artista, ingenioso, hábil con las manos, creativo, gracioso y un gran aporte en más de una ocasión. Puede morirse de miedo, pero cumple siempre con su cometido. Sencillamente es que no es un superhombre, tiene miedo y usa la ficción para mantenerse firme. Como todos nosotros al fin y al cabo, que no nacimos para ser reyes de los piratas, pero que queremos estar ahí para ver hasta el final, porque este mundo y esta historia también son los nuestros. Y creo que esta idea de que Usopp es una persona normal calza con la mía, que lo concibe como el artista, el cuentacuentos tan aterrado como fascinado de la aventura. Y es por estas razones que personalmente adoro al personaje de Usopp. Adoro sus intervenciones, su relación con el resto de los Mugiwara, en especial con Luffy, Nami y Chopper, y disfruto mucho de sus momentos. Pero es que aparte, conceptualmente me parece maravilloso. Adoro el giro que le da esta idea de las mentiras y a la historia que homenajea de Pedro y el Lobo. Y es que cómo no querer al chico que, aunque estuviera muerto de miedo, incendió la bandera del mundo entero sin dudar, sabiendo lo que se venía después de eso, para ayudar a una de sus camaradas. Yo es que por mi parte soy como Usopp, una cobarde que necesita de las historias para ser valiente, una mentirosa nata que se aferra a sus relatos y que anhela compartirlos con los demás, porque sin ellos me quedaría desprotegida, sin una armadura para salir al mundo y sin una espada para vencer a mis propios demonios. Y ya llegados al final del vídeo, que espero que les guste tanto como a mí me gustó hacerlo, solo me queda preguntarles, ¿ustedes también enfrentan a sus dragones armados de cuentos?